Amén. Y amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bueno, la hermana Antonella nos citó un pasaje en Jeremías 1:5. Es un pasaje muy bonito. Y acá nos habla a cabo nosotros, ¿no? Nuestro Dios. Que cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Y Dios por medio de su palabra nos habla en nuestras vidas. Dios se habla dando, tocando cada uno de nuestros corazones para que podamos recibir la palabra de nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Amén. Interesante pasaje. Jeremías, siendo hijo de un sacerdote, escogido por Dios, aún antes que se le forme en el vientre de su madre, y había sido escogido, separado, apartado por Dios, para Dios. Como él dice, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Para que seamos de Él y para Él. Bueno, quisiera citar un pasaje que está en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 12, no, segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, 2, versículo 13. Y dice, este extracto, ¿no? Escogidos para salvación, dice la palabra. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, podros, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y a retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforten vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Este extracto, hace tiempo no lo había escuchado, pero ya que la hermana Antonella nos trae un nuevo tema en el cual hablar y es muy edificante. Dice de que Dios os haya escogido.
desde el principio, así como lo hizo para Jeremías, así lo hizo para cada uno de nosotros. Pero en esto es mediante la santificación por el Espíritu, porque es a través del Espíritu que nos lleva a esa santidad, ¿no? Pero en esto es también, y la fe en la verdad, y la verdad es Cristo, que confiemos en Cristo, que veamos a Cristo, que vayamos en pos de Él, ¿no? Cada día. La vida de Jeremías está muy interesante, de que el Señor haya fijado sus ojos en Él para mostrar grandes cosas a su pueblo. Me gusta un pasaje que dice en Jeremías 1, capítulo 10, no, versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola, por adelante y no por atrás. Siempre por encima de todo nos ha puesto Dios. Pero esto es mediante nuestro Señor. Arrancar, destruir, arruinar, derribar las cosas que están en nosotros, ¿no? Destruir aquello que no edifica, arruinar todo lo que está en contra de nosotros, derribar todo lo que se acecha, ¿no? En contra de uno mismo, en contra de la familia, en contra de la iglesia. Pero edificar y plantar es el trabajo que cada uno tiene. Edificar nosotros mismos, ya que necesitamos eso cada día. Dice en 1 de Pedro 1, versículo 14 y 16. Dice del 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Interesante. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén, 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 hermanos. Ese versículo, cuando yo estaba en los caminos del Señor, a mí me exhortó bastante. Fue como un martirio para mí, que siempre me retumba a mi vida, porque dice la palabra,
Así como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y quién nos llamó? El Señor nos llamó. Les cuento un pequeño testimonio acerca de cómo es en parte la vida, ¿no? De un hombre. Ya que, bueno, en conclusión, mi antigua vida para cambiar fue muy difícil. Fue muy difícil, pero en esto es la persistencia que uno puede manifestar, ¿no? Ya que para el hombre ver cosas como, por ejemplo, como le decía a algunos hermanos, ¿no? Ver a una mujer es algo en el cual por así decirlo, es muy visto ello. Y por mi persona también. Pero cuando yo estaba en el año 2020, esa palabra una vez me tocó y cuando se venían personas, ¿no? Por ejemplo, mujeres a mi vida, es como si ese versículo me exhortara a mí de una manera en la cual yo tenía que apartar mis ojos y mirar en otro lado. Y fue tan impactante, ¿no? ¿Cómo es la palabra que nos llega a exhortar en tal manera que nosotros nos desviamos de aquello que no va? Puede ser tanto mujeres en hombres y en hombres en mujeres, ¿no? Viceversamente. Es la palabra que cada día nos exhorta. Pero esto es escogidos, ¿no? Mediante la santificación por medio del evangelio que se nos llamó a nosotros. Como habla, ¿no? En 2 de Tesalonicenses 2, que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escogidos, predestinados, mediante la santificación, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. Mediante el evangelio se nos llamó a cada uno de nosotros. ¿Algún pasaje que quisieran aportar, hermanos? Quisiera citar un pasaje que habla en el versículo 21, dice, 1 Corintios 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué pasaje muy poderoso, muy tremendo, porque en la sabiduría humana uno no puede entender las cosas que son de Dios, sino mediante lo que Dios nos habla en su palabra, porque la palabra es inspirada por el Creador, en el cual nosotros somos llamados para salvación mediante el Evangelio. Por eso dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
mediante la predicación que muchos evangelistas hacen, ¿no? Ir a las almas, hablarles para que sean salvas, porque es a través de ello, porque eso le agrada a Dios. Y esa es una tarea, ¿no? Tanto de ustedes como de mí, y en el cual Dios nos ha leído a nosotros, para que nosotros vayamos en pos de ello y hagamos la obra del Señor. Hay un versículo que me exhorta y les comparto, hermanos. Hermana Liz, no se preocupe. Dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Con exclamación todavía. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Wow. Pero si lo anuncio, no hay de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad a cada uno de nosotros. Dice la hermana Antonella en Joel 3:21, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Interesante pasaje. Amén, hermano Antonella. Dice también en 1 Pedro 1, versículo 2. Dice en versículo 2, 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presencia. ¿Qué es presencia? Es ver de acá las cosas a futuras. Es como decir, ¿no? Por así decirlo, proféticas, porque la palabra es profética, porque es a través del el Evangelio, la predicación, de que nos es llamado, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Son dos puntos que nos dan, ¿no? Tanto uno para obedecer y dos para ser rociados con la sangre de Jesucristo, que es importante para todos nosotros, porque es a través de su sangre, sangre preciosa, como le escribe el apóstol Pedro, que nos purifica de muchas maldades que podemos nosotros hacer tanto conscientes o inconscientemente. Pero en eso habla de una elección de personas no escogidas por la palabra, porque a cada uno de los que están aquí presentes son escogidos, porque les tocó el Evangelio, son escogidos, son predestinados, son llamados, son elegidos por Dios, porque
entre muchos de los que pudieran haber escuchado, cada uno de ustedes quiso escoger aquello que fue agradable para ustedes y no despreciaron ellos, sino que ustedes quisieron ir. Por más cosas que ustedes, o como mi persona, podamos haber hecho, tantas fallas, tantas caídas, pero esto es que uno no se rinde, ¿no? Sino uno va en esa corrección y yo soy una de esas personas que por más muchas fallas que tenga, aunque me desanimo muchas veces, pero la perseverancia es tan importante, ¿no? Ya que ¿quién se rinde o quién abandona la carrera sabiendo que la meta está cerca? ¿Quién hace eso, no? Y es para nosotros ver aquello, ese resultado que nosotros esperamos o aún nosotros hayamos pasado anteriormente. Pero esto es que esa persistencia nos va a ayudar mucho para ver aquello que se nos hace manifiesto, ¿no? Es luchar cada día, cada vez. Y es algo de lo que Jacob me sorprende, que él peleó, eh, eh, creo que se llamaba Petiel, el lugar, y si no, se llama así, hermano, me corrigen, por favor. Y es así, es luchar, y luchó hasta que rayó el alba, y es algo muy interesante que cada uno de nosotros hace manifiesto, ¿no? Porque el Señor nos llamó, así que sigamos nosotros peleando esa buena batalla de la fe, siempre persiguiendo, aunque el resultado no sea pronto, pero aquello será manifiesto, porque de un día para otro uno no puede eh, ver esa cosecha, sino que la cosecha se demora, porque esto después de sembrar se riega y ellos se siguen manteniendo ese cuidado. Pero esto es que nosotros sigamos adelante, porque uno no puede ver lo que ese fruto que uno cosechó, lo que uno sembró al día siguiente, ni de acá a una semana, sino que demora aquellos frutos. Por tanto, puede ser que alguna de las personas, incluyéndome, pueda o quiera ver ese resultado en nuestras vidas y capaz nos frustremos por no ver ese resultado. Gracias a la nariz, venían, casi, casi. Y ahí, y es así, ¿no? Capaz que nosotros quiera ver ese resultado pronto, pero no va a ser así, sino eso va a dar a cada uno de nosotros esa moldearnos en esa perseverancia que es tan importante, ¿no? Que me encanta un versículo que dice en Isaías 26:3, que tú guardarás en completa paz, no dice en cierta porción, ni mucho ni poco, sino en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que, hermanos, no nos rindamos por muchas caídas que podamos hacer, ¿no? Sino que eso nos ayudará a moldearnos. Si nosotros no nos rendimos, pero en esto seguimos luchando, veremos el resultado. Pero si no luchamos por ello, no vamos a ver ese resultado. Pero si nosotros luchamos y por más que se presenten, vamos a ver. Pero eso es que no desmayemos antes de tiempo, antes de que, o antes de que a pocos días esté la cosecha lista y nosotros desmayemos a tanto a pocos días de ya de poder cosechar, ¿no? De poder cegar lo que hemos sembrado. Y bueno, hermanos, eso es lo que les cuento por el momento. Gracias a Dios, hermanos. Adelante, hermano Frank. No, lo que había comentado el hermano Ángelo, ¿no? Es importante, ¿no? Que nosotros estemos, ¿no?, predicando, anunciando el Evangelio, ya que estos son, no, son perlas de oro, así, ¿no? Por decirlo así. Son, no, son demasiados que el mismo oro, son como, no, más que los tesoros, ¿no? De que hay aquí de esa tierra,
ya que no, esto no es traído, no es sacado de hombre, sino es sacado de Dios, es traído del corazón de Dios y la magnificencia de todas estas palabras, ¿no? Que gracias a Jesús, ¿no? Por haber venido aquí y pues para que nosotros podamos saborear esa palabra, podamos ahí nutrirnos, podamos ahí, ¿no? Nutrirnos de esa palabra con nuestro espíritu, para que nosotros lo podamos, no lo pongamos a obrar y así, ¿no? Nosotros deleitarnos ahí, en esa palabra, para que los demás conozcan, muchos conozcan el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Ya que verdad, es verdad. Y, y en Cristo nada se pierde, más bien se gana. En el mundo no, nosotros no éramos, no teníamos fruto, más en Cristo nosotros no podemos producir, no con la ayuda de Dios esos frutos, ya que Dios es el que ahora, no por medio de su palabra, nosotros no, lo escuchamos y nos limpiamos y así no crecen. Bueno, mira, adelante. Mm, Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Pues espero que estén todos muy bien. Muy contenta como siempre de poder estar con ustedes, hermano Ángel, hola. Y bueno, aquí estoy con ayuda de Dios y estaba, bueno, escuchándolos mientras mi celular cargaba y compartidos pasajes, ¿no? Bueno, el primero que el hermano Ángel había compartido. Bueno, gracias a Dios por la sabiduría que les ha dado a todos ustedes, hermana Anto, gracias por dar comienzo a esta meditación de esta noche que es muy importante, eh, que hablan de que nosotros tenemos un propósito en Dios. Si estamos aquí, no es ninguna coincidencia. Si hemos pasado lo que hemos pasado y y hemos salido en victoria es porque Dios nos ha llamado para llevar un propósito y sea cual sea la situación de cada uno de nosotros, lo que no podemos hacer es mirar atrás. Si caemos, si fallamos, tenemos que levantarnos y seguir adelante. Hay muchas personas, muchos jóvenes que fallan y claro, sabemos que ahí está el acusador como siempre, que nos está, digamos, acusando o tentando, pero lo importante es que hay una promesa que dice que nada nos va a separar del amor de Dios, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Entonces, esa promesa está allí. Entonces, yo la tomo como que debemos seguir adelante sin importar cuántas veces caigamos. Lo importante es siempre estar de la mano de Dios y aferrarnos porque Dios nos hizo esa promesa y siempre que estemos bajo la voluntad de Dios sabemos que tenemos todas las promesas de Dios son para cada uno de nosotros, todas, siempre y cuando estamos en su voluntad, porque sabemos que como dice la palabra, fuera de mí, dice Jesús, nada pueden hacer y eso es así. Con Él y dentro de Él siempre vamos a poder, fuera de Él nada vamos a hacer. Entonces, el hermano Ángel estaba compartiendo sobre la importancia de la predicación, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas veces en otro tiempo, hizo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Recordemos que antes de venir Jesús realmente habían muchas personas testificando
de Dios, de los juicios, del arrepentimiento, de la salvación, de la promesa de Jesús. Hasta que llegó esa promesa que es Jesucristo y Dios nos habla ahora por Jesús, porque el Espíritu Santo siempre nos está recordando el testimonio de Jesús, porque Jesús es el que nos salvó, el que nos redimió de nuestros pecados. Entonces, ciertamente todo lo que el Espíritu Santo nos habla siempre ha sido de la salvación, del arrepentimiento, de la esperanza que tenemos en Jesús. Como dice ahora en el pasaje de Pedro que el hermano Ángel lo estaba compartiendo, fuimos llamados a una esperanza viva. Tal vez en el tiempo antiguo era muy triste pensar de que ellos estaban encerrados bajo la ley, que tenían que hacer todo tal cual porque así era, ¿no? Que estar bajo esa ley. Y hoy en día tenemos una libertad en Jesús, pero no para pecar, sino para hacer las cosas correctamente. Entonces fuimos llamados a una esperanza viva, porque aunque este cuerpo muera, aunque este cuerpo padezca, sabemos que arriba tenemos una eternidad que debemos cuidar y vale la pena cuidar. Nada se compara, como dice la palabra, las aflicciones no son nada comparables con la gloria venidera que es esa herencia en el cielo. Dice en Efesios 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Recordemos que cuando Jesús vino en carne, él vino a estar como nosotros, vino a padecer como nosotros, vino a sentir como nosotros y él tenía ese Espíritu Santo que él decía que era el que hacía esa obra, ¿no? En él. Que por eso él decía que el que blasfeme con el Espíritu Santo no tenía perdón porque por él hacía todo lo que hacía porque estaba en esa carne. Entonces, dice que habiendo creído la palabra de verdad, primeramente, perdón, oído, primeramente sabemos que oímos esa palabra de la verdad. Si la oímos, la creemos. Y si creemos en esa palabra de verdad, en Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención posterior. Recordemos que hay una parte en Galatas que dice que la ley era voy a buscarla, decía el apóstol, ¿no? Que la ley era nuestro ayo. Esa ley era ese ayo, ese refugio hasta que viniera la promesa que era Jesús. Ahora nosotros tenemos ese otro ayo, ese otro refugio, que es que estamos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Así como ellos estaban en la ley, refugiados en esa ley para poder ser, digamos, salvos, porque todo es la salvación, la misericordia de Dios. Ahora ese ayo de nosotros y ese refugio es ese sello del Espíritu Santo, que es como la manera en que Dios nos ayuda a seguir adelante, porque ciertamente si no tuviéramos el Espíritu Santo, se nos haría complicadísimo comprender la palabra y prueba de ello es cuando nosotros apenas estamos comenzando que no entendemos absolutamente casi nada. Entonces, si no fuera por ese Espíritu Santo, realmente no seríamos capaces de seguir. Por eso dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. Es decir, que Dios en su misericordia nos dio de su Espíritu Santo para que podamos seguir adelante. Y hay otra palabra que dice, creo que es una que está en Isaías, ya les digo, dice de la siguiente manera. Y habrá allí en Isaías 35 del 8 al 9. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esa es una promesa, que no nos vamos a extraviar, porque Dios está con nosotros si nos sometemos siempre a su voluntad. Esa es la clave de todo, que aunque sean las cosas difíciles, que aunque vengan las pruebas, tenemos todas las promesas si nos sometemos a la voluntad de Dios y que realmente es recordarnos siempre que nosotros somos salvos en Jesús, somos
nuevas criaturas y que esta carne, mientras estemos en este cuerpo, esta carne no va a querer hacer lo que Dios quiere. Por eso Dios dice que debemos andar conforme a los deseos, no los deseos de la carne, sino conforme al espíritu. Porque esta carne siempre va a estar queriéndose inclinar a este mundo que de verdad hay bastante distracción, pero si nosotros siempre vivimos dependiendo de Dios, vamos a estar caminando siempre en rectitud y vamos a estar haciendo su voluntad con gozo, alegría de corazón y sabemos que dependemos solamente de Dios por fe y para fe. Y que como dice aquí, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevos. Por lo tanto, no debemos descuidar esa salvación porque no podemos dejar todo a un lado todo lo que Dios ha hecho en nosotros y todo el discernimiento y todo el conocimiento que Dios nos ha dado. No es para quedarnos, no, sino que es para que demos fruto, porque eso es lo que Dios quiere con todos nosotros, que demos el fruto y que recibamos ese llamado, porque todos aquí tenemos un llamado para la gloria y honra de Dios, así como los profetas, así como todos aquellos que fueron un instrumento para llevar la palabra de Dios y que Dios los fortalezca a todos ustedes y me fortalezca a mí y a mi familia y a todas las personas que nos rodean, a sus amigos, familiares, para que puedan tener ese valor de compartir la palabra, de tomar esa iniciativa, primeramente con la guía del Espíritu Santo. Si nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, todo lo que vamos a hacer debe ser conforme al Espíritu Santo y que ya no vivimos para nosotros, no. Recordemos que dice la palabra que Cristo vive en nosotros y si Cristo vive en nosotros debemos estar siempre sometidos bajo la voluntad de Dios y yo creo que aquí todos han experimentado lo mismo. Cuando hacemos algo que no es bajo la voluntad de Dios, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, porque cuando sentimos amor, el amor es sinónimo también de fidelidad. El amor es fidelidad también. Entonces, Dios es fiel a sus promesas por ese amor que nos tiene. Igual manera nosotros cuando hacemos algo que no es conforme a su voluntad, sabemos que le hemos fallado, sabemos que no somos fieles a Dios y nos da ese peso de conciencia. El Espíritu Santo nos reprende. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, sabemos que tenemos paz, tranquilidad, que a pesar de la tormenta, estamos confiados. Por el contrario, si estamos fuera de Dios y hacemos algo que no debemos, vamos a estar asustados, vamos a estar arrepentidos, perdidos. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si estamos en el perfecto amor que es Dios, no vamos a tener miedo de nada, porque estamos en ese amor, en ese perfecto amor que echa fuera todo temor, porque dice la palabra que el temor lleva en sí castigo, y es verdad. Nosotros sabemos que cuando hacemos algo que no es, hay una consecuencia de aquellas cosas. Por eso, a tener en cuenta ese pasaje, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y es verdad, perfecto amor de Dios en nosotros, si hacemos su voluntad, siempre vamos a estar en paz de que hemos sido fieles a Dios en todo momento, así como Él en nosotros. Bueno, yo quisiera a mi hermana Mayra, respaldando y añadiendo, ¿no? Todo es, ¿no? Por el Espíritu Santo, ¿no? El Señor habla, ¿no? Por amor a cada uno de nosotros, para hablar el Señor, ¿no? Acá es con propósitos y no es por casualidad, ¿no? Por eso, ¿no? Todo es por amor, ¿no? Dios llama a ese pueblo, a ese remanente. Y muchos dicen así, ¿no? Pero todo es por amor, ¿no? El Señor llama, su- todo en Dios es perfecto, no hay fallo.
Y es eso, ¿no? Esa valentía que nosotros no necesitamos. Y eso, ¿no? Es por el Espíritu Santo que nos ha dado, ¿no? El Señor, un, un espíritu de valentía, de poder, de amor, ¿no? De dominio propio. Ya que sin el Espíritu Santo no podríamos, ¿no? hacer nada. Por eso es tan importante ¿no? estar ahí mencionando, ¿no? Ya que en ese nombre hay poder, está está la gloria. Amén. Amén. Y no como nos decía la hermana Mayra, ¿no? Muchas veces no el espíritu, vamos a tener esa como, ¿no? En el Señor no va a venir cosas, ¿no? Para que nosotros hablemos y no es el Señor, ¿no? A veces amando a sus hijos, queriendo lo mejor, ¿no? Para ellos. A veces recibe esa, ¿no? Ese correazo, ¿no? Para que no pueda el siervo, ¿no? El hijo, el amado de Dios, no pueda seguir, ¿no? Ahí, ¿no? Rectamente, ya que aquí no es estar en crecimiento, no estar apagando, ¿no? El espíritu, sino perseverando hasta el final, ¿no? Pensando, no pensando ilimitadamente, ¿no? No subiendo así en escalón en escalón, infinidades, ¿no? Hasta cuando Dios quiera y es así, ¿no? Es abrir nuestra boca para, ¿no? Para dar lo que Dios nos da. Y ya que no en el amor de Dios y sí, es algo eh, que Dios es amor, ¿no? Dios es amor, su infinito amor, ¿no? Ese gran infinito amor, ya que es un amor que no se compara, ¿no? Es muy grande y no se sabe, ¿no? Cuánto, bueno, pero es infinito, ¿no? Ya que Dios es amor, ¿no? Y Dios es amor y amén, amén. Aquí es creciendo, no menguando, sino no ir avanzando, no de arriba a arriba. No, por eso dice, no apaguéis el espíritu. Aquí es subir ilimitadamente. Amén. Dios es amor. Esto es, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? Es lo que Dios quiere, ¿no? Para cada uno. La palabra es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, ¿no? Las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es, no más la palabra de Dios, solo las sagradas escrituras. Ahí encontraremos, ¿no? Esas palabras de vida eterna, ¿no? Para aquel que ha creído, para aquel que ¿no? tiene esa sabiduría, ¿no? Que Dios le ha dado y Dios llama, ¿no? a lo débil, ¿no? A lo débil del mundo, a lo menospreciado, ¿no? Para recibir esa ayuda, ¿no?
de Dios. Ya que el que se queda atrás pierde y pues de seguir, ¿no? Avanzando, corriendo la carrera hacia la meta, es así, ¿no? Avivando, incendiando, ¿no? Ese fuego que hay en nosotros, para que así, ¿no? Pueda haber en nosotros, eh, para que así no pueda haber en nosotros, ¿no? Ser imitadores de Cristo y ¿no? Nosotros podamos predicar esta palabra, ¿no? Que mucha gente lo necesita, ya que es palabra de Dios. Aquí no, lo que a mí me gusta también es de ¿no? El amor de Dios, es la compañía, ¿no? Dios en todo momento, ¿no? Todo, Dios ha prometido, ¿no? Dios estaría con nosotros todos los días, ¿no? De nuestra vida, y es esa compañía, ¿no? Que tenemos del Señor. Nosotros haber recibido, ¿no? Eh, el Espíritu de verdad, ¿no? El Espíritu Santo, al habernos bautizado y nosotros, ¿no? Tenemos promesas, ¿no? De parte del Señor y no estamos ya solos, ¿no? Sino ¿no? Somos de Dios y no es esa, ¿no? Compañía, esa presencia de Dios, ¿no? Eh, eh, el Señor, ¿no? Estará todos los días, ¿no? Todos los días de nuestra vida. Ahí estará, ¿no? Dispuesto a escuchar, ¿no? ¿No? Por eso es muy importante, ¿no? Hablar palabra, ¿no? Más cuando se pueda, ya que por esta palabra, ¿no? Hasta muchos dieron su vida y es algo, ¿no? Puede ver, ¿no? La maldad de este mundo es así, ¿no? Pues no, muchas personas no necesitan esa palabra, ya que necesitan, ¿no? Ese aliento de vida,
ya que uno no sabe, ¿no? Exactamente cada persona, ¿no? Es un, es una vida, ¿no? Más, más para que esa persona tenga vida, ¿no? ¿No? Tiene que tener en su corazón, ¿no? Jesucristo, ¿no? Para que abunde esa vida. Ya que los procesos vienen y gracias a los procesos es como nosotros maduramos espiritualmente, nos volvemos más dependientes de Dios y viene la gloria, ¿no? La gloria venidera, que no, ahí recibiremos, ¿no? Lo que nosotros hemos merecido. Nosotros para hacer eso no necesitamos estar al lado de Dios, depender, no, estar en Él en todo, estar con Él en todo momento, ya que sin Él es en vano, ¿no? No vamos a dar esos frutos, ¿no? Como dice la palabra, ya que las fuerzas vienen de Dios, ¿no? Fuerzas vienen de Dios, la fortaleza es el Señor. Estar cimentado, ¿no? En esa roca, ¿no? Para que nuestra casa, ¿no? Espiritual que uno edifica no se caiga, no se rompa, cimentados en esa roca que es Jesucristo. Todo no tiene que ser conforme a su palabra, para que todo salga como no. Él quiere todo perfecto. Muchos necesitan, ¿no? Esa palabra, ya que no. A veces el corazón del hombre se aflige y no, no por gracia, ¿no? De Dios, uno es digno de recibir esa palabra, ya que pueda no sanar sus heridas y aquí no es el amor de Dios todo. El amor de Dios nos ayudará a que nosotros podamos seguir avanzando, estando en ese camino hasta el final, ¿no? Ya que el amor no todo lo soporta, ¿no? Todo lo cree, en el amor no. Por eso dice, ¿no? Orad en todo momento, ¿no? Nosotros ahí, ahí nosotros, si nosotros obedecemos esa palabra, vamos a encontrar, vamos a encontrar, no, ahí vamos a tener mucha victoria, ¿no? Vamos a encontrar, ahí encontramos, ¿no? Esta es la victoria. Nosotros ya somos más que vencedores, ¿no? Por fe, por haber creído, ¿no? Por haber creído, y ya somos del Señor. Todo lo que, no, el Señor no hace nada a medias, sino lo hace completo. Él lo terminará, lo que Él ha empezado lo va a terminar.
punto aquí es, ¿no?, de perseverar hasta el final. También es no poner también nosotros en nuestra parte el creer, el esforzarnos, el caminar con Dios día a día, todos los días de nuestra vida, ya que Él estará presente para nosotros y su palabra nos hablará a nosotros, para que nosotros podamos ahí estar en ese camino, podamos perseverar, ¿no? Y de ahí no tomamos aliento, ¿no? Podamos tomar el aliento a través de la palabra. Y así no poder no, nosotros no podamos llamar a otros hermanos así para el Señor, ya que el Señor quiere fieles y esto, a ver, esto ha sido, ¿no? Es un caminar con Dios, ¿no? Y es algo que yo quiero, ¿no?, que ustedes entiendan también, ¿no?, que esto es un caminar con Dios, ¿no? Y ya vi la decía, ¿no?, como no, a estar al lado de Él, ¿no? Estar, es como decir abrazado, ¿no? Algo así, es como algo así, ¿no? Un compañero, estar al lado de Él, ¿no? Y para eso es importante, ¿no?, que estemos aquí reunidos, ¿no?, para que nosotros podamos alimentarnos, ¿no? Ya que la palabra dice, ¿no?, y como sabemos nosotros, ¿no?, que en Dios no hay, en Dios no hay, no hay imposibles, ya que Dios, ¿no?, es el que hace todo, ¿no? Y qué tan importante, ¿no?, estar ahí, como dice la palabra, ¿no?, congregándonos, ¿no?, congregándonos, ¿no?, aquí reuniéndonos todos juntos, ¿no?, en un mismo espíritu para que así, ¿no?, eh, nosotros, ¿no?, podamos también obedecer la palabra conforme a la voluntad del Señor, ya que la oveja tiene que estar la oveja tiene que estar con las otras ovejas, tiene que estar en ese redil, uno no tiene que ser diferente, uno no es diferente, una oveja no es diferente a la otra oveja, sino que las ovejas, ¿no?, asimismo, ¿no?, nosotros tenemos que ser, no, nosotros, no, en un mismo espíritu, no, estar en un mismo espíritu. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios prepara su silla traiga, ¿no? Recién el proceso cuando uno aumenta, ¿no? Es en el proceso cuando uno crece, ¿no?, por la voluntad de Dios, por la buena voluntad de Dios. Dios es el que da el crecimiento, es el que llama, ¿no? Por Dios es aquí. Por eso es por gracia, para que nadie se gloríe, vivir la palabra. El que cree en Dios no será avergonzado.
¿no? Por eso es una pelea aquí, ¿no? Del bien y del mal, ¿no? Y ¿no? De la oveja y el lobo. Ahí habla, ¿no? Del lobo rapaz. Quizás, no, quizás no, todos no hemos sentido, ¿no? Como a veces es el lobo, ¿no? Más nosotros, ¿no? Para eso viene la palabra, ¿no? Para que nos limpie de todo nuestro, ¿no? De todo nuestro mal. Y ¿no? Dios es misericordioso. Amén. La bendición que Dios trae. ¿No? Por eso es tan importante, ¿no? Que la palabra esté en nosotros, ¿no? Para que si nos limpie, ya que en el mundo, ¿no? A veces no saben, ¿no? Del tema espiritual, no saben. Por eso en la palabra es cuando ahí nos habla y nos corrige, ya que en el mundo, ¿no? A veces, ¿no? Como que las peleas lo ven como algo, no pueden decir, ¿no? Quizás normal, más tiene consecuencias, tiene consecuencias, ya que pelear no es bueno, ¿no? Sino que hiere. Y por eso, ¿no? Es tan importante, ¿no? Que Dios es el que venga, ¿no? Dios es la venganza, dice el Señor. Y Dios es la venganza para que nosotros descansemos en su palabra. Y ese es ahora, ¿no? Todo lo que el Señor nos ha ido preparando hasta ahora, ¿no? ¿No? Por su gracia y ya Dios, ¿no? Nos dará también en su tiempo ese descanso, ese refrigerio, según su voluntad, ya que la batalla no son todos los días, y uno tiene... Amén, amén. Amén. Aquí es, ¿no? Agradecer, ¿no? Por la gran misericordia de Dios, todo lo que nos ha dado.
Aquí no, nadie debe, ¿no?, ser una oveja, ¿no?, apartada, sino que tiene que estar ahí con las otras ovejas. No, aquí, bueno, en Barak creo que no, por ser cristiano, ¿no?, a veces creo que se diferenciaban, ¿no?, ser diferentes a los demás. Y es así, ¿no?, que como en Barak se sentía diferente a los demás, y es así, ¿no? Aquí en el cristiano de ser el mismo espíritu, ¿no?, con el Señor. Es así, es creer aquí en el Señor, es hacer su voluntad, ¿no?, es estar creciendo, ¿no?, para traer más ovejas del Señor. Y esa es la diferencia, ¿no?, en el cristiano, no cristiano, es en el creer en el Evangelio, ya que el Evangelio es la verdad. El cuerpo, ¿no?, el corazón, no, el cuerpo puede flaquear, más el espíritu, ¿no?, es el que nos vivifica por él, ¿no? Nosotros tenemos esa fuerza, ¿no?, como, ¿no?, por el espíritu, ya que el espíritu es vida, la carne no produce. Si uno pelea, ¿no?, con sus propias fuerzas carnalmente, uno no va, ¿no? En cambio, ¿no?, en lo espiritual, ¿no?, por la palabra, por el Señor. Nosotros peleamos, ¿no?, la fuerza del Señor, el espiritual, nosotros no vamos a poder. Se decía, ¿no?, Barak, no, decía algo así, ¿no?, como si una persona no fuera de este planeta. Y así yo también creo que no, me sentía también, así me lo estaba sintiendo. Nomás, ¿no? Por eso no es importante es tener a Dios, ¿no?, es tener esa relación con Dios. Que Dios está para ir para oír, ¿no?, para ayudarnos, así como un amigo, ¿no?, nuestro compañero. Ya, y aquí Dios, ¿no?, es el Salvador, ¿no? Este evangelio será predicado, ¿no?, para todo el mundo, ¿no?, para testimonio, dice, ¿no?, todas las naciones. Y entonces no vendrá así, dice la palabra.
Y es tan importante no aprovechar tiempo, no todo lo que Dios nos ha traído para alimentarnos y no perdernos. Y como decía, ¿no? De tanto no apagar el espíritu. Es algo que a mí no me invita para no bajarnos, sino para subir en escalón y escalón. Ya que no, así como no dice la palabra, ¿no? Cuando uno llega al Espíritu Santo, es uno estar lleno, ¿no? De Dios y es estar ahí, ¿no? Subiendo. Ya que si uno cae, si uno no, si uno no, o si uno retrocede, ¿no? Se va, ¿no? Se va a quedar atrás y ¿no? Es seguir corriendo. Si uno se queda atrás, uno tiene que seguir corriendo para que no se pierda. Uno tiene que continuar hasta el final, ¿no? Perseverar, no puedes perseverar hasta el final. Este será el salvo. Uno tiene que perseverar hasta el final. Así es, nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Si no son las buenas, son las malas, no con la vara. Por eso dice Jesús, seamos mansos, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde corazón, ¿no? Así dice Jesús. Mansos como una paloma y astutos serpientes. Que la serpiente no es agilosa y no observa para ver a su presa. No es astuta. Así nosotros somos diferentes y ayudan, ¿no? Para hacer vivir. Ya que hasta el diablo, sus artimañas, y es como que él también hace, pero él es para el mal. Y algo que he aprendido también, que el cristiano no puede fallar, a Dios no lo levanta, a Dios ya lo mira y menospreciado, ¿no? Pero es una palabra muy... Tenemos que
pensar ilimitadamente. Dicen sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Ya que no muchas personas quizás pueden decir, no, ese no va a cambiar, y ese sí, no. Dios, en la palabra de Dios, ahí vemos, ¿no? Que para avergonzarnos lo que es fuerte, no lo sabe. Alguien que quiere hacer la oración para que está terminando, para terminar. Un cristiano debe estar en movimiento, no tiene, el cristiano no debe sentirse no derrotado, no debe estar derrotado, no debe sentirse derrotado, no somos más que vencedores, dice el pastor. Y bueno, alguien que quiera orar para finalizar. Ya, bueno, yo voy a orar. Padre, gracias por esta noche, Señor. Te agradezco, Padre. Gracias por todo, Señor, lo que nos has traído, Señor.
a cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre, bendito Señor, por todo, Padre, la sabiduría, por todo, Señor, lo que nos has herido a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que están aquí en esta reunión. Y gracias, Señor, por que no pudieron, Señor, entrar. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por ser fiel, Señor. Gracias, Padre, por todo. Padre, que tú seas, Padre, ayudándonos. Padre, sí, haciendo, Padre, tú seas. Gracias, Padre, por toda esta reunión, Señor, por toda esta reunión. Gracias, Padre, por tu buena voluntad. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todo. Bendito Señor. Te agradezco por la vida de mis hermanos. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por todo lo que nos has traído, Señor. Te agradezco, Señor Jesús. Gracias por todo, por la sabiduría y por el entendimiento. Padre, tú seas dándonos abundante sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Para hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, tú seas, Padre, dando descansar. Padre, tú seas dándonos esa paz, ese entendimiento, Padre, a cada uno de mis hermanos y a mí, Señor. Si es tu voluntad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso. Te agradezco, Padre. Padre, seas su Padre, guiándonos hacia la verdad. Mi hermano Ángel, mi hermano Antonella, mi hermana Alexandra y mi hermana Naomi, y a mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has ayudado. Gracias, Padre, por todo, Señor, lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo, Señor, por tu palabra, por el entendimiento. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sin ti no, nada podemos hacer. Gracias, Padre. Seas tu Padre, enseñándonos lo que nos tengas que enseñar, Señor. Gracias, Padre, por todo, por la palabra, por todo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ese nuevo día, Señor. Amén. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, amados hermanos y hermanas. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes.
Tengo una bendecida noche en el Señor. Dios siga mostrando a cada uno el camino que debe seguir. Y de alguna otra manera recuerden que Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Dios no dejará a cada uno. El Señor guiará los pasos de cada quien. En el nombre de Jesús. Tengo una bendecida noche a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Bendiciones, hermanos. Nos vemos. Yo soy bueno todo el día.